Durante la práctica se realizaban en 3 ocasiones placas con agar, ya sea que tuvieran agar nutritivo o agar nutritivo con leche, para aislar a las bacterias y poder identificar aquellas que tuvieran enzimas proteolíticas. Las primeras placas obtenidas contenían a las bacterias que se encontraban presentes en las diluciones que se realizaron. Posteriormente, las placas de agar de las diluciones se utilizaron para aislar 8 colonias de bacterias diferentes en agar nutritivo y en agar con leche, lo que permitió identificar la morfología de cada una de ellas. Sin embargo, también se midió el halo de inhibición de cada colonia y esto permitió la identificación de las bacterias que tenían enzimas proteolíticas. En esta parte de la práctica se realizaron 6 placas utilizando 3 diferentes diluciones. De cada dilución se sembraron 2 placas. En todas las placas crecieron bacterias, no obstante solo se utilizó una de las placas de la dilución 10 a la menos 6 para sembrar las diferentes colonias de bacterias en agar nutritivo y posteriormente en agar nutritivo con leche, porque era la placa en donde se podían diferenciar mejor los diferentes tipos de bacterias que se tenían. En esta imagen se puede observar la placa utilizada para aislar los 8 tipos de colonias diferentes. En esta parte de la práctica se obtuvieron 4 placas de agar nutritivo con 8 tipos de bacterias diferentes. Sin embargo, en el apartado en donde se sembró la 7ª colonia de bacterias, no creció ninguna bacteria porque la siembra no se realizó correctamente. En las otras secciones de las placas de agar nutritivo no hubo ningún percance y las bacterias crecieron sin ningún problema, lo que permitió la identificación de su morfología a continuación. Las placas de agar nutritivo con leche se utilizaron para identificar a las bacterias que tuvieran enzimas proteolíticas, pero al observar las placas se determinó que solo las bacterias correspondientes a la 2ª, 6ª y 8ª placa tenían enzimas proteolíticas, porque fueron las únicas bacterias en donde su halo de inhibición era visible, mientras que las de las bacterias restantes presentaban crecimiento, pero no era visible su halo de inhibición, lo que significa que no tenían las enzimas. Con respecto a la 4ª placa, el resultado no pudo observarse porque no se realizó la siembra de bacterias correctamente. En esta imagen se pueden observar las placas que tenían a las bacterias con enzimas proteolíticas. En esta imagen se puede observar a las bacterias que no tenían halo de inhibición, lo que significa que no tenían enzimas proteolíticas. Morfología bacteriana. Aquí se muestran las variantes de cada característica que se suele reportar al describir la morfología de una colonia bacteriana, ya sea la consistencia. Esta se evalúa con ayuda de una asa bacteriológica y se considera dura cuando el asa no puede entrar a la colonia, suave cuando ésta puede hacerlo sin dificultad, mucoide cuando el asa puede atravesar la colonia, pero al retirarla se lleva un filamento. Y para saber identificar las colonias bacterianas se deben observar algunos aspectos como el tamaño, la forma, el borde, la transparencia, el brillo, el color, la elevación, la textura. Y de acuerdo a los resultados que obtuvimos en las colonias sembradas en agar con leche, en nuestra primera colonia bacteriana tenemos que el borde fue entero, el color fue amarillo claro, lechoso, la forma de la colonia fue circular, la consistencia fue suave, elevada, una textura lisa. En nuestra segunda colonia bacteriana, el borde fue entero, el color fue blanco lechoso, la forma de la colonia fue circular, la consistencia fue suave, la elevación plana,
una textura lisa. En la tercera colonia bacteriana, el borde fue entero, el color fue blanco, la forma de la colonia fue circular, la consistencia fue suave, la elevación fue convexa, la textura fue lisa. En nuestra cuarta colonia bacteriana, el borde fue entero, el color fue amarillo, la forma de la colonia fue circular, tuvo una consistencia dura, elevada, una textura lisa. En nuestra quinta colonia bacteriana, tuvo una morfología en el borde ondulado, tuvo un color amarillo claro, la forma de la colonia fue puntiforme, la consistencia fue suave, elevada, una textura rugosa. En nuestra sexta colonia bacteriana, el borde fue entero, el color fue amarillo, la forma de la colonia fue circular, la consistencia fue suave, tuvo una elevación convexa, una textura lisa. En nuestra séptima colonia bacteriana hubo un error técnico, ya que no hubo crecimiento de la bacteria y por lo tanto no se obtuvieron resultados morfológicos. En nuestra octava colonia bacteriana tuvo un borde entero, un color blanco, la forma de la colonia fue circular, tuvo una consistencia dura, elevada y una textura rugosa. En los resultados de el crecimiento de las bacterias en el agar nutritivo, en nuestra primera colonia bacteriana tenemos que sí hubo un crecimiento, pero no habían enzimas y por lo tanto tampoco hubo un halo. En nuestra segunda colonia bacteriana, nuestro halo midió 1 milímetro y sí hubieron enzimas. En nuestra tercera colonia bacteriana sí se sembró, pero no hubo un crecimiento y por lo tanto no se obtuvieron resultados del halo y tampoco hubieron enzimas. En la cuarta colonia bacteriana hubo un error técnico, ya que no se sembraron bacterias. En nuestra quinta colonia bacteriana sí hubo un crecimiento de la bacteria, pero no habían enzimas ni tampoco un halo. Nuestra séptima colonia bacteriana fue la que tuvo un halo más grande, con 8 milímetros, por lo tanto sí hubieron enzimas. En nuestra séptima colonia bacteriana no hubo un crecimiento de bacterias, pero sí se sembró. En nuestra octava colonia bacteriana, nuestro halo midió 2 milímetros y sí hubieron enzimas. Ahora bien, en cuanto a los resultados de las tinciones, en la cepa 1 tenemos un Streptobacillus gram positivo, esporulado, no productor de enzimas proteolíticas. No se pudo llegar a una especie en concreto, pero es de un género, Bacillus. En la cepa 2 es un Bacillus gram positivo, esporulado, productor de proteasas, y su identificación fue más certera, que es Bacillus subtilis. En cuanto a la cepa 3, tenemos que es un Diplococo gram negativo, no esporulado. En este caso se sembró en el agar leche, pero no pudo crecer. Llegamos a la conclusión de que esta bacteria necesita los desechos metabólicos del otro grupo de bacterias para poder crecer. Su identificación es un poco difícil. Pensamos que es del género Neisseria o Moraxella. En la cepa 4 tenemos cocos gram positivos, no esporulados. Esta cepa no se plantó, no se sembró en el agar leche, por lo tanto no podemos saber si produce o no enzimas proteolíticas. Pero según la bibliografía, podría ser un Enterococcus.
En cuanto a la cepa 5, es un coco gram negativo, no productor de esporas ni de proteasas. Como en el caso anterior, la identificación de este coco fue un poco difícil y creemos que puede ser del género Neisseria. En la cepa 6 es un bacilo gram positivo, no es porulado, que sí produce enzimas proteolíticas. No se llegó a una especie, pero sí a un género, Bacillus. En la cepa 8 tenemos un coco gram negativo, no es porulado, que sí produce enzimas proteolíticas, y su identificación también fue difícil, creemos que es Neisseria. En cuanto a la cepa 7, no contamos con características morfológicas, por lo que no se pudo hacer una tinción. En total, de bacterias gram positivas tenemos 4 y de bacterias gram negativas tenemos... Continuamos con la discusión de resultados. Algunos factores que podemos considerar son los siguientes. El primero es que los cultivos se realizaron a una temperatura de 20 a 25 grados Celsius y las bacterias mesófilas crecen en temperaturas de 20 a 40 grados Celsius, por lo que se puede esperar que las bacterias que generaron halos de degradación sean mesófilas y productoras de proteasas extracelulares. El segundo punto es que el cultivo se realizó en agar soya tripticaseína enriquecido con leche, que fue esterilizado previamente. Un estudio que compara el crecimiento de bacterias en leche cruda y esterilizada demostró que la velocidad de crecimiento disminuye debido a la competencia, pero ya que los medios usados en este experimento eran estériles, no se espera que esto haya sido un factor que influyó en el crecimiento bacteriano. El tercer punto es que el tiempo de cultivo fue de 48 horas y se obtuvieron 3 cepas con halos de degradación. Otro estudio realizado en el 2013, en leche también, a temperaturas de entre 6 a 10 grados Celsius, mostró que algunas bacterias psicrófilas, en este caso, como lo son Pseudomonas fluorescens, desarrollaron una fuerte actividad proteásica luego de 90 horas de cultivo. Así que un factor que puede haber influido en los resultados observados es que las bacterias en este experimento fueron cultivadas únicamente 48 horas, pudiendo no haber alcanzado la máxima actividad proteolítica. Y analizando a las cepas con actividad proteolítica que fue predominante en los resultados, podemos destacar a los bacilos gram positivos. Las imágenes de la izquierda corresponden a tinciones que fueron realizadas tanto a la muestra 6 como a la muestra 2 de los cultivos enriquecidos con leche, siendo las bacterias de la muestra 6 las que generaron un halo de degradación más significativo. Aunque podemos realizar una comparación en la morfología celular entre la imagen de la muestra 2 a la izquierda y una imagen obtenida de un estudio realizado en 2002 que corresponde a una tinción Gram realizada a Bacillus cereus. Encontramos ciertas similitudes y de hecho se ha documentado en la literatura que la leche puede ser un medio adecuado para bacilos productores de proteasas como lo son Bacillus cereus y Bacillus sporothermodurans, por lo que es posible que cepas pertenecientes a estas especies hayan estado presentes en nuestros cultivos.